Bueno, buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Este septiembre a las 4:30 AM, donde llueve, muy. Vamos a hacer la clase, el teórico correspondiente a recombinación del ADN, correspondiente, y variabilidad genética también, correspondiente al curso de genética y biología celular y molecular de la Facultad de Medicina de la UIT. Y bueno, y como es muy temprano, quiero aprovechar el tiempo para no levantarme el pedo. Les voy a dejar lavado ya esto. Ya me voy a comer la maldita naranja de una vez por todas. Y vamos a arrancar. Esto ya lo hemos visto en el curso de introducción a la biología celular y molecular. Así que no me jodan. ¿Ah? Voy a irme a dormir. Entonces, primero que nada, tenemos que eh, para mantener la información identitaria tenemos distintos mecanismos. ¿Tá? La replicación de material genético es esencial para la vida, ya que es para precisamente esto, para ir heredándola de generación en generación y para lograr reproducirse la especie, si no viviríamos una generación y nos moriríamos. Después, por otro lado, este, es fundamental también para generar las células haploides. O sea, los gametos. Esto sucede en lo que es la meiosis. Entonces tenemos dos mecanismos de división eh, celular, los cuales requieren replicación, que son la mitosis y la meiosis. ¿Tá? Entonces, los testículos se va a dar la replicación del ADN a nivel de los ovarios, ¿tá? Para pasar por la mitosis. Luego, esto es para formar las células somáticas, ¿tá? Que es una de las formas de crecimiento de los tejidos. Los tejidos crecen cuando crecen sus células en número o en tamaño, o cuando crece su espacio intercelular. Luego tenemos que, para la división de las células gonadales, en ambos casos, en hembras y machos, para formar eh, espermatozoides u ovocitos, se necesita una meiosis, que es una división reduccional, a partir de la cual de una célula progenitora se forman cuatro células haploides que son genéticamente distintas a la progenitora. Cuando estas dos se unen, se forma un cigoto, el cual es una célula madre totipotente que va a tener la mitad del material genético paterno, la mitad del material genético materno, o al menos de la hembra que puso los ovocitos y el macho que puso los espermatozoides, y se va a formar el cigoto, que va a comenzar con los procesos de división, de replicación del ADN para poder dar la división celular por mitosis, pero la particularidad es que la particularidad es que eh, no me acuerdo. Ah, sí. En cada división lo que va a suceder es que se van a ir inactivándose genes o líneas celulares completas o cromosomas completas para ir dando lugar a los distintos tipos de tejidos. En primera instancia se van a formar en tres capas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que van a dar lugar a los distintos tejidos. Eso está todo en el video de nivelación de biología. Si quieren saber más de eso, vayan a ese video porque no lo voy a explicar ahora. Y luego de repetidas eh, divisiones, tenemos de un cigoto, de un feto ingeniero, tenemos un ser humano llamado bebé, que es básicamente como un humano de verdad, pero en chiquito. Entonces tenemos que los errores en la replicación son el origen de las enfermedades hereditarias, son los errores en la replicación, también son la causa primaria de cáncer, sobre todo en lo que tiene que ver con los mecanismos em, digamos, control del crecimiento celular, ¿tá? Y de reparación de errores. Y existen patologías por incapacidad de reparar errores cognitivos o de replicación, es exactamente lo que acabo de decir. Pero, está. Y esto ocurre durante la fase S del ciclo celular, que es una fase que está en la interfaz. Recordemos, la interfaz es formada por G1, donde tenemos cromátidas simples, y una conformación 2NOC, fase S, donde se duplican las cromátidas, también material genético, y G2, que es cuando tenemos una configuración 4C, 2N. Y luego tenemos la fase de división celular, que puede ser mitosis, meiosis, que finaliza con la citoquinesis, que es la separación de los citoplasmas de la célula resultante. Entonces, la estabilidad genética es crucial para la sobrevivencia a corto plazo
¿tá? Porque si nuestros genes no son estables, no van a poder cumplir con sus funciones y por lo tanto no van a poder, no vamos a poder, eh, bueno, básicamente generar proteínas funcionales y vivir. A largo plazo, la supervivencia de los organismos, y esto ya tiene que ver con lo que son intergeneracionales, depende de una variación genética, ¿ah? La cual, mediante las células y organismos, se adaptan a las variaciones del ambiente, acá dentro los determinantes epigenéticos. Y las propiedades del ADN o la propiedad del ADN de experimentar reordenamientos determina que se formen nuevas combinaciones alélicas, que es el sustrato molecular de la variabilidad genética. ¿Ah? La variabilidad hereditaria se genera durante la meiosis, ¿ah? Como vamos a ver y como vimos en el curso de mitosis y meiosis, es a nivel de la profase 1 de la meiosis 1 y el entrecruzamiento se da específicamente en la tercera etapa de la profase 1, que es la etapa del paquiteno, ¿ah? Implica la aceleración independiente de los cromosomas del gen paterno y materno. Esa es una de las, y esa aceleración independiente se corresponde con la segunda ley de Mendel, y es una de los tres hitos que tienen que ver con la variabilidad hereditaria. El otro es la recombinación y el otro es eh, la probabilidad de que un espermatozoide se encuentre con un ovocito, que es aproximadamente de 1 sobre 8 millones por 1 sobre 8 millones, y ustedes se dan la cuenta, sería 1 sobre 8 millones por 1 sobre 8 millones, o 1 sobre 8 millones al cuadrado. Es muy grande. ¿Ah? Entonces, la segregación al azar, que es básicamente la segunda ley de Mendel, dice que el apareamiento de los cromosomas homólogos, la primera división meiótica, asegura la segregación al azar y de los cromosomas homólogos. Entonces, este cuadro que ya estamos aburridos y aburridas de verlo, nos dice que podríamos tener una célula que tenga un 2n igual a 2, ¿ah? O, bueno, en realidad un 2n igual a 4, un n igual a 2, o sea, dos juegos de cromosomas, el grande y el pequeño, que en la meiosis 1, como se separan los cromosomas homólogos, a diferencia de la mitosis que separan las cromatías hermanas, podríamos tener que en uno se separan los celestes hacia una célula y los rojos hacia otra, ¿ah? Siendo el celeste eh, del par homólogo grande y del celeste del par homólogo chico. Esto significa que en esta célula resultante de la meiosis 1, lo que vamos a tener es dos gametos que van a tener eh, dos gametos que van a tener los alelos celestes y dos gametos que van a tener los alelos rojos. ¿Por qué? Porque en la meiosis 2, donde se separan las cromatías humanas, nos da esto. Y la otra posibilidad es, como esta segregación de los homólogos es independiente, la de un cromosoma eh, sobre la del otro, o sea, no es porque si se separan los celestes acá, siempre se van a tener que separar los celestes, no. Se puede separar de acá, el par 1 homólogo se separa como quiere, y el 2 se separa como quiere, y poco le importa cómo se separa el 1. Entonces, acá se van a separar, y este justo nos va a dejar el, el cromosoma grande celeste y el cromosoma chico rojo. Y acá el grande rojo y el chico celeste. Este es el meiosis 1. Al separarse en meiosis de las cromatías hermanas, me quedan dos gametos con este, un cromosoma celeste y otro rojo, y dos gametos con un cromosoma rojo grande y uno chico celeste. Está acá grande celeste y el chico es rojo. Y acá todos los gametos son parentales. ¿Ah? No hay recombinación, porque este es uno de los hitos de la variabilidad genética, que variabilidad genética y recombinación no son sinónimos. ¿Ah? Después, como consecuencias genéticas de segregación independiente, o sea, de la segunda elemento, tenemos un aumento de la variabilidad genética dado por la combinación aleatoria de los cromosomas paternos y maternos. ¿Ah? Entonces tenemos que, como tenemos 23 pares de cromosomas, tenemos 23, 2 a la 23 combinaciones posibles. Y si quieren saber cuántas son, hagan 2,23. 2 a elevado a la 23 en la calculadora, que, ¿saben qué? No tengo calculadora, pero lo voy a hacer con el teléfono para que les quede ya completito. Y vamos a hacer 2. Tengo que ponerlo en científica. Ahí va. Y vamos a poner exponente a 23. ¿Ah?
23 dije, y esto me da 8.388.608 combinaciones posibles. ¿Ya? Son un montón de combinaciones posibles. Y pensar que de entre esas 8.400.000 casi, salí yo que no sirvo con un sorete. Imagínense un inservible que eran el resto de las otras. Luego tenemos la recombinación, que es otro de los hitos. Entonces, la segregación al azar es uno de los hitos, la segunda ley de Mendel. Las posibles combinaciones aleatorias entre cromosomas paternos y maternos es el otro hito. Y luego tenemos la recombinación, que es el tercer hito, que implica la ruptura física y posterior unión de las hebras de ADN de distinto origen, del cual, eh, de forma tal que se generan nuevas hebras de ADN mezcladas, o sea, los gametos con configuración recombinante. Requiere regiones con alta homología de secuencias, si no, no se puede dar la complementariedad de bases y el apareamiento de las mismas. Y reordena a los genes a un lado y al otro del punto que ocurre en el que ocurre. Matecito. Me van a tener que pagar regalías los de esa empresa, porque les estoy haciendo mucha propaganda gratuitamente. ¿Y cómo es? Entonces, tenemos que, según la ley de Mendel, en este caso, si formamos 4 gametos, todos tendrían una segregación independiente, o si estamos hablando de genes que están en diferentes cromosomas o recontra re separados, que segreguen de forma independiente, van a tener una proporción del 25% para cada una de las distintas formas cromosómicas. Pero, como no están separados tanto, vamos a tener que el recombinamiento, la recombinación, el crossing over va a depender de la distancia a la que estén esos genes, si están en el mismo cromosoma, y eso lo vimos en ligamiento. ¿Tá? Entonces, si quieren saber más de eso, se van al teórico de ligamiento, porque yo no tengo tiempo para volver y repetir las cosas. No, mentira, ¿qué me pasa? Madrugar me puso el orto. Entonces, eh, si hay recombinación, tenemos que las configuraciones parentales van a tener una proporción mayor al 25%, porque como son dos posibles gametos que van a tener configuración parental, eh, van a tener más del 50% de probabilidad de aparecer. Entonces, más del 25% cada uno. Y las recombinantes van a presentarse en menor proporción, a menos del 50% entre las dos, y que la probabilidad de recombinación va a estar dada por la distancia en centimorgans, que vamos a ver, y eh, vamos a tener que va a ser menos del 25% cada una, porque va a ser 25% para cada una o menos, y eso nos va a dar eh, menos del 25%. ¿Ah? Entonces la recombinación aumenta el número de combinaciones entre alelos paternos y maternos, ya que en un mismo eh, cromosoma van a haber genes de la madre y del padre, y permite ir eliminando alelos deleterios tras diversas generaciones y ofrece mecanismos de reparación del ADN. Entonces los podemos clasificar como recombinación homóloga, que está remarcada porque es mucho muy importante, que requiere grandes regiones de homología, y esta es la recombinación meiótica. Después tenemos la cicloespecífica, que sobre todo se llama inmunoglobulinas, que lo van a ver en el curso de hematoinmunología, por lo menos en lo que es la carrera de doctor en medicina humana en Uruguay, se corresponde al sexto semestre de la carrera. Y se da entre regiones específicas de la molécula de ADN, que requiere regiones pequeñas de homología y que genera reorganizaciones del ADN en genes de inmunoglobulinas, ¿tá? Y mediante inserción, o por inserción viral. Y la transposición implica el movimiento de secuencias a través del genoma y no requiere regiones homólogas, que son los transposones y los retrotransposones, y esto ya lo vimos en uno de los teóricos anteriores. Acá tenemos el esquema donde tiene las 5 etapas de la profase de la meiosis 1, donde tenemos leptoteno, en donde los cromosomas homólogos empiezan a compactarse, aunque todavía no son visibles las cromatías hermanas. Luego tenemos cigoteno, que el hito acá es que se forman las tetradas bivalentes y se empiezan a formar los complejos
sinaptolémico entre dos cromatías de cromosomas homólogos. A nivel de Paquiteno es cuando se completa la sinapsis y se forman los nódulos, eh, los complejos sinaptolémicos, donde están los nódulos de recombinación y es donde se da el crossing over. Luego tenemos diploteno, que los cromosomas homólogos, o los valentes, empiezan a repelerse unos del otro, pero no pueden separarse porque están unidos a nivel de los complejos sinaptolémicos, que nos indican los sitios en donde se dio la recombinación. Y luego tenemos diaquinesis, que es que los cromosomas empiezan a compactarse en el mayor grado de compactación posible. ¿Por qué? Porque el cromosoma metafásico va a ser siempre el mayor grado de recombinación posible que tenemos. ¿Tá? Se llama tétrada esto acá y no me funcionó. Esto acá en cigoteno se llama tétrada porque si vemos acá, estos son pares homólogos, ¿tá? Están separados, pero acá están unidos y tienen 4 cromátidas y tetra es de 4. ¿Ah? Luego, tenemos que la recombinación homóloga se planteó mediante el modelo de Holiday, ya que si bien se podía ver al microscopio cómo funcionaban, no se sabían los mecanismos moleculares de este proceso. Entonces, Holiday, en el 64, Holiday como fiestas, pero creo que no se escribe ahí, creo que acaba con Y. ¿Ah? Casi que es una cosa festiva este señor. ¿Ah? Dijo que la recombinación implicaba la ruptura física y posterior unión de las hebras de ADN, de forma tal que intercambian el contenido del ADN, resultando en dos nuevas hebras. Entonces él planteaba que teníamos la hebra A, que era mayúscula, y la hebra B mayúscula. No sé por qué le decimos a grande a chica, en realidad pueden ser del mismo tamaño, solo que una es mayúscula y otra es minúscula. Hablamos como los GT, hagámonos cargo. Entonces, lo que sucedía acá, según lo que él planteaba, es que una quedaba indemne, que sería la que iba a dar el gameto con configuración parental, y otra iba a tener un corte en ambas hebras de los pares homólogos, de los cromosomas homólogos. Entonces, la hebra que se cortó, en donde está el alelo, sí, el alelo del cromosoma A, con la A mayúscula, va a unirse al alelo donde está, o al cromosoma A donde está la A minúscula, y viceversa. Se entrecruzan, al crossing over, y se unen a la hebra complementaria del cromosoma homólogo. Si esta es la tétrada, acá sería la formación de la tétrada, ¿no? Esto sería cigoteno. Entonces, acá lo que sucede es que esta es parental, sería la cromatida 1, esta es la cromatida hermana 2, esta es la cromatida 3, que es hermana de esta cromatida hermana 4. Entonces, acá tenemos la unión de Holiday, la cual va a empezar a avanzar en dirección, y esto va a generar un heterodúplex. Hetero porque es distinto, y dúplex porque son dos. No tiene mucha ciencia, simplemente pensar un poquito. Entonces acá en el heterodúplex está el intermediario de Holiday, se forma el intermediario de Holiday, que indica este cambio conformacional. Entonces, en el intermediario de dúplex, el intermediario de Holiday, lo podemos poner en un plano, en un sistema de ejes cartesianos, que va a ser la forma chi, o forma chi, como les gusten. Pero chi es lo que tenemos asiáticos para poder aumentar su poder mágico o de pelea, así que mejor le digamos forma ki, aunque ki es el de Goku, pero bueno, no sé. Y lo pone en un plano de, si se quiere, ejes cartesianos, o en un sistema de ejes cartesianos donde hay un plano horizontal y un plano vertical. ¿Y para qué? Ya vamos a ver para qué. Porque vemos que el clivaje, el cortamiento, puede darse en el plano vertical o en el plano horizontal. Si se da en el plano horizontal, no hay recombinación. Entonces, eh, no hay entrecruzamiento recombinante. No se forman moléculas recombinantes y persiste un sector en heterodúplex. Pero es una secuencia homóloga, entonces no va a generar nada.
Sin embargo, si se corta en el plano vertical, vemos que sí va a haber recombinación por entrecruzamiento. ¿Ah? Y eso, se forman entrecruzamientos. Entonces, siempre en el plano vertical. ¿Ah? ¿De arriba un rayo? No, de arriba recombinamos. Y ahora pasamos a la parte que les encanta, que son cuáles son las enzimas que están involucradas en este proceso. Entonces, esto se estudió fundamentalmente en bacterias, como todo, pero se plantea la homología en eucariotas y se llegaron a hacer experimentos en eucariotas. ¿Ah? Tipo, agarraban bebés que nadie quería y bueno, mediante vivisecciones, no, mentira, no se hace eso. Este, entonces se dio que tenemos las REC, las recombinasas, B, C y D, que tienen una actividad helicasa, entonces desenrollan el ADN cuando se encuentra la secuencia aquí, que es esta secuencia, guanina, citosina, timina, guanina, guanina, timina, guanina, guanina. Si se la aprenden de memoria, bien de bien. Yo no la hice de memoria, y si me la ponen en un examen, pediría que me la den, y si no me la dan, la pongo mal. ¿Ah? Esa helicasa, cuando encuentra esa secuencia, corta la hebra y deja el sustrato para el reconocimiento para la REC-A. ¿Ah? Entonces, la REC como recording, como el botón de grabar. ¿Ah? Este, hablando de grabar, ¿yo estoy grabando? Sí, estoy grabando. Este, por las dudas. No, no pasa nada. Tengo el segundo piso del hospital acá, abro la ventana y salto. Eh, lo que hacen es cortan la hebra y dejan como sustrato de reconocimiento para que llegue la REC A. ¿Ah? Entonces la REC A se va a unir, que son estas pelotitas verdes, está como los bisontes de Mendel, y se unen al ADN simple hebra y promueven la invasión de una hebra a la otra molécula de ADN, reconociendo secuencias de alta homología, porque si no, no se pueden unir, si no son secuencias muy altamente homólogas. Acá vemos todo el proceso, tac, 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 acá están entrando y acá la hebra ya está completamente incorporada, ¿verdad? Y si no les parece verdad, bueno, no sé, discútanlo con Holiday. Yo, la verdad, a esta hora, en este momento de mi vida, no tengo ganas de discutirlo. Entonces, acá vemos otro modelo y vemos más o menos cómo funciona. ¿Está? La REC A, acá tenemos una hebra que está separada, claro, que son los ADN que van saliendo. Acá tenemos, o sea, esto se tiene que dar entre dos hebras distintas, una hebra celeste y una hebra rojita. Y lo que sucede acá, acá está saliendo la roja, acá está saliendo la celeste, y bueno, en realidad acá es donde entra y acá es donde salen, se utiliza TP para esto, y acá está saliendo la que está recombinada. ¿Ah? Bien. Después tenemos las RUB-AB, que son un complejo enzimático, también las helicasas, y promueven la migración de las ramas. ¿Tá? Esto es lo que nos va a dar el modelo cruciforme, ¿tá? Que a base de que se dirija el movimiento hacia afuera, ¿tá? En el plano horizontal, y bueno, ahí tenemos que los movimientos son hacia adentro, en el plano vertical. Entonces, esta hebra, ¿ah? Que la vemos acá, celestito, celestito, celestito más claro, casi gris, acá, y después fucsia, ¿ah? Que está acá, y después violet, que está acá, si se quiere, este sería. Y este, si se quiere, más que fucsia, magenta, no sé, como les guste más, ¿tá? Pero lo que sucede es que estas dos iban juntas, estos dos colores, fucsia y magenta marica, y se juntan con el color, ay, ahora me desmonetizan el video, o me lo bloquean porque dije marica. Yo también soy marica, se puedo decirlo. Y acá tenemos azul cobalto. ¿Quién dice azul? ¿Qué heterosexual dice azul cobalto? ¿Ah? Eh, acá se empieza a recombinar con este rojo. ¿Ah? Entonces, tenemos que la RUC-C, que es la resolvasa, es un complejo enzimático con función de endonucleasa que promueve la rotura y unión de las moléculas de ADN del intermediario de Holiday. Y acá vemos cómo la RUC-C viene a unirse
en donde estaban la RUC-B y la RUC-A, sobre todo a nivel de la RUC-B. Se une y determina según las hebras que corte si van a producir moléculas recombinantes o no. Y esto de que estaba dado a expensas de que de el plano en donde se adhiere, si era el plano vertical o el horizontal. Pero en la recombinación homóloga se mostró que el modelo de Follier no era el más adecuado. Lo que se propone es que en vez de que se rompa una sola hebra de ADN, plantean que se rompan, se corten ambas hebras de ADN. Entonces, lo que va a quedar es que estas van a buscar la secuencia homóloga en el complejo sinaptolénico, van a formar un loop, se van a entrecruzar, van a ir desplazándose y van a empezar a entrecruzarse. Lo importante de esto, bueno, como siempre triunfando en la vida, empecé a las 4 de la mañana, yo son las 5:36, ya en un rato tengo que irme a la guardia, empiezo 12 horas, divino, hermoso, me encanta. Es que, aunque esté solito, se me cortan las clases. Bueno, acá estaba en que lo importante de esto es que a diferencia del modelo de Holliday, lo que sucede es que van a quedar secuencias que luego del corte no van a quedar apareadas por complementariedad de bases. Entonces, lo que necesitamos que suceda es que, o como sucede en la replicación, esas secuencias van a ser luego eliminadas. ¿Tá? Acá tenemos algunas enzimas en la recombinación homóloga, como SUAS-BRCA, que es el caso que vamos a estudiar acá, que están implicados en la etiopatogenia de lo que es el cáncer de mama, que fue por lo que Angelina Jolie se sacó la titis del útero, porque tenía un patrón de herencia familiar de predisposición al cáncer, lo cual no somos nadie, absolutamente nadie, para emitir comentarios al respecto de si está bien o mal que ella se haya hecho la mastectomía y la histerectomía. Es una decisión de cada una de las personas y es válida. ¿Tá? Si bien igual los BRCA1 y 2 son responsables de la menor, de menos del 5%, si no me equivoco, de los cánceres de endometrio y de mama, ¿tá? Porque no tiene que ver con ecuaciones de hueso. Bueno, sigue grabando, porque siempre triunfando, claramente se me cortó de vuelta. Pero ya, vamos a seguir. Lo que les decía es que poco tiene que ver los BRCA con el cáncer de cuello de útero, ¿tá? Sino que este, tiene que ver con el cáncer de endometrio, de ovario y de mama. ¿Tá? Los BRCA en realidad funcionan para... Bueno, ya cuando es la cuarta vez que se me corta, un poquito me pongo de mal humor. Pero vamos a ver, nos falta poquito. No sé ni qué mierda estaba esperando ya. Sí, a ver. Bueno, igual no estaba explicando, estaba un poquito más atrás. Esto. La reparación de las roturas de la doble hebra del ADN por combinación homóloga participan varias enzimas. Entre ellas están las BRCA. Están las BRCA1 y 2. ¿tá? Y bueno, varias enzimas que terminan formando las hebras nuevas. ¿tá? Este, esta reparación se hace por recombinación homóloga. Si ven acá, tienen que actuar en casas para que se unan y tienen que acá aparecer la polimerasa 1. ¿tá? Luego la de ADN ligasa 1 que va a unir esta secuencia, ¿tá? Porque acá tenemos la hebra violetita y la hebra celestita, y nos va a quedar una hebra celestita con un cachito rosadito y una hebra. O sea, si quieren lo hablamos en color impresora, nos va a quedar una hebra color cian con fragmentos magenta y una hebra magenta con fragmentos cian. Y ahí tenemos ADNs recombinantes. ¿no? Entonces, la recombinación sitio específica se da para genes de las inmunoglobulinas, que son 5 tipos que tenemos, que son la inmunoglobulina D, inmunoglobulina D, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, ¿tá?
la D es de fetal, la de nacimiento, la M es de infecciones y fetal, la G es la de memoria y de la adultez, la A es la de las mucosas y las IgE son la de los procesos sobre todo inflamatorios, más que nada alérgicos. Eh, ¿Y dónde está la cámara que la gorda va triunfando? Ah, perdón. Entonces, estos y los receptores T es de los linfocitos T. ¿Ah? Las recombinancias que participan acá son las RAG1 y 2, y acá como vemos tenemos tres distintas regiones o tres distintas genes, ¿ah? Las cuales van a ir acortándose y uniéndose. ¿Ah? Hay un rearrangement, o sea, una reacomodación, un rearreglamiento. Acá tenemos la línea germinal, la cual va a ir cada vez rearreglándose. Y esto se da también porque, por ejemplo, las IgG tienen que cambiar su material genético para poder generar anticuerpos específicos a los patógenos que se presentan, a los antígenos de los patógenos que se presentan, para poder atacarlos específicamente. Si no, van a atacar cualquier cosa en cualquier lado, y eso no sirve. ¿Ah? Y luego tenemos que aplicaciones de esto es para el ADN recombinante, no implica mecanismo molecular de recombinación y la inactivación genital por recombinación. Y esto sucede en animales transgénicos, ¿ah? Para evitar la expresión de alguna que otra cosa. Y si terminamos acá la diapositiva, me muero de la contentura. 25. Y como siempre estoy triunfando, aunque haya terminado de explicar todas las diapositivas de corte, igual está por onda a la gente de Zoom. Mejor me callo. Iba a empezar con me chupan mierda, pero mejor la dejo por dejar. Insultos, dudas, consultas, elogios abajo. Suscríbanse al canal. Activen las notificaciones. Denle like al video. Hagan preguntas de lo que no les quede claro. Porque si no, no puedo avanzar. Y si yo no avanzo, ustedes no avanzan. Y si ustedes no avanzan, bueno, nada, mentira, me re importa, me re pinta que aprendan. Pero está, esto es una anti-uruguayada, pero les juro que me ha facilitado mucho la vida. Me voy a la mierda, me quiero bañar antes de entrar a la guardia. O no, no sé, no son conmigo. No importa si lo repito apestosamente. Besos grandes. Nos vemos, chicas.